Gracias. Tiene la palabra asambleísta Luis Torres. Señora Presidenta y señores legisladores, en el informe que nos ha hecho llegar la comisión se pone especial énfasis en lo que el propio presidente sostiene en el oficio con el cual envió la proforma presupuestaria al Congreso, el crecimiento de la economía. Se habla que en el cuatrienio venidero la economía crecerá en cerca de 5.4% y que el crecimiento del sector no petrolero prácticamente, se dice, será uno de los más altos en América Latina. Sin embargo, analistas económicos de muchísimo prestigio piensan que el crecimiento económico entre el 2006 y el 2012 ha sido más bajo que el crecimiento económico del Ecuador entre el 2002 y el 2006. La gran paradoja es que el crecimiento económico del Ecuador entre el 2006 y el 2012 llegó al 4.2%, teniendo un precio de barril de petróleo de promedio del orden de los $77. En cambio, entre el 2002 y el 2006, la economía ecuatoriana creció en el orden del 4.8%, con un precio de barril de petróleo en promedio del orden de los $32. Esto es la mitad del promedio del barril de petróleo entre el 2006 y el 2012. La gran pregunta: ¿por qué creció más la economía ecuatoriana entre el 2002 y el 2006 que entre el 2006 y el 2012, cuando el petróleo estuvo más alto entre el 2006 y el 2012? Inclusive, entre el 2006 y el 2012, el valor del dólar se depreció, lo cual contribuyó a mejorar las exportaciones ecuatorianas. Las tasas de interés a nivel internacional estuvieron más bajas. La pregunta que me formulo la hizo el día domingo el analista Albornoz en Diario El Comercio, y él tiene una sola respuesta: que la inversión privada interna y externa en el Ecuador entre el 2006 y el 2012 no tuvo el dinamismo que sí tuvo entre el 2002 y el 2006. Por ello es que el crecimiento de la economía ecuatoriana, que se comenta en el informe de la comisión, que lo analice el presidente en el oficio con el cual envía la proforma presupuestaria, prácticamente tiene dos grandes motores. El primero, el petróleo, y el segundo, el endeudamiento, sobre todo externo. ¿Cuál es la preocupación en cuanto a ese primer motor que ya están encendiéndolo con toda la fuerza en el país, el petróleo? No tanto que el precio del barril vaya a bajar según los indicios recientes, sino el hecho de que se habla, por ejemplo, que el campo Pungarayacu será uno de los que, de una u otra manera, provea de un altísimo volumen de barriles de petróleo que va a permitir mejorar las ventas externas. En el informe de la comisión se habla del Pungarayacu. Sin embargo, tema que yo insistí en los debates del famoso Yasuní ITT, resulta que este campo adjudicado a la empresa Ivanhoe hasta ahora no arranca. La inversión que tenía que hacer Ivanhoe en Pungarayacu prácticamente no se conoce. Pungarayacu es tanto más grande que el propio Yasuní ITT. Sin embargo, se piensa que allí estará uno de los grandes motores que van a encenderse, pero no tenemos la información. Luego se habla de los bloques 31 y 43. ¿Cuál va a ser el aporte finalmente para que desde allí pueda haber un crecimiento económico desde la vertiente petrolera? Interrogantes que no se contestan en el informe de la comisión, interrogantes que tampoco fueron suficientemente contestadas en la información que envió el presidente de la República a la comisión. Y luego viene el segundo aspecto, el endeudamiento. En el informe de la comisión se indica porcentualmente que el peso de la deuda pública está ya en el 31.20% del Producto Interno Bruto. El artículo 124 del Código de las Finanzas Públicas establece límite
en el 40% del PIB. Estamos ya a 9 puntos de llegar a ese límite. Según las proyecciones hasta el año 2017, se dice que para ese entonces estará la carga de la deuda pública respecto del Producto Interno Bruto bordeando el 38-39%, prácticamente al límite. Analistas de prestigio, Francisco Suet, el día domingo comentaba en Diario El Expreso que más allá de preocuparnos de ver la relación pública-PIB, deberíamos analizar en qué porcentaje ha crecido el gasto frente al crecimiento de la economía ecuatoriana. Y si analizamos detenidamente las cifras que presenta el informe de la Comisión, resulta que el gasto efectivamente ha crecido más que el propio crecimiento esperado de la economía. Podríamos no asustarnos, porque como dijo el asambleísta Aguilar, los números cuadran. Existe un déficit del orden de los 5.000 millones de dólares, que en un presupuesto cercano a los 35.000 millones de dólares aparentemente resulta manejable. Sin embargo, la tendencia a endeudar más, a depender del petróleo y, por supuesto, de los 240.000 contribuyentes, personas naturales que mencionó el asambleísta Aguilar, poco a poco debe preocuparnos. Muchas veces se compara la situación en materia de endeudamiento externo del Ecuador con España. España colapsó cuando la carga de la deuda pública bordeó el 120% del Producto Interno Bruto español. En el Ecuador se dice, no nos preocupemos, porque vamos a llegar tan solo al 40% del PIB. Pero hay una gran diferencia. En España no tienen petróleo. En el Ecuador tenemos petróleo. En un país petrolero como el nuestro, el endeudamiento público debería ser prácticamente cero. Con petróleo, llegar a un endeudamiento tan alto del 40% ciertamente nos permite advertir que la economía en el mediano plazo no va a tener la sostenibilidad que aspiramos todos. En el informe enviado por el presidente de la República se dice que entre el 2014 y el 2017 habrá estabilidad económica, que no habrá que preocuparse. Según las cifras que han llegado a nuestro conocimiento, así es, todo cuadra, todo está bien, pero ya sabemos que algunas entidades públicas a contratistas están pagando en bonos. Parecería que la liquidez a veces falta, no se la tiene, y la necesidad de endeudamiento ha llevado a que el país al momento tenga una deuda acumulada que supera ya los 30.000 millones de dólares. Las amortizaciones de capital e intereses que constan en el presupuesto bordean los 6.000 millones de dólares, que aparentemente resultan manejables en un presupuesto de 34.000 millones de dólares, pero con un monto tan alto que crece y que va a crecer a cerca del 38 o 39% del PIB, indudablemente que tiene que prender una serie de alertas rojas en nuestro país. Adicionalmente, si uno analiza ciertas cifras, puede estar hasta cierto punto satisfecho. Saber, por ejemplo, que los ingresos permanentes financian el gasto permanente es motivo de tranquilidad, pero saber que los ingresos no permanentes ya no financian los egresos no permanentes es motivo de preocupación. Y allí es cuando aparece ese déficit que bordea los 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a solventar el problema? Hay varias vías: más endeudamiento o simplemente menos obra pública. Ya ha ocurrido Tiene un minuto, antes, asambleísta. Perdón. Tiene un minuto. Ya ha ocurrido antes, ¿por qué no va a ocurrir efectivamente ahora? Brevemente, señora presidenta, para terminar, los porcentajes de gasto, en cuánto han crecido en materia de aplicación de financiamiento en el 82%. Es una cifra bastante alta en términos porcentuales. Relativamente es baja, nos dice básicamente este crecimiento porcentual, la forma exponencial como el financiamiento público prácticamente
es uno de los que más crece frente a otros rubros. En definitiva, señora presidenta y señores legisladores, más allá de analizar rubro por rubro, sabiendo que no ha llegado toda la información, como explicó muy claramente el asambleísta Aguilar, yo he querido en esta intervención ver al presupuesto general del Estado en contexto, con una advertencia: los ingresos y sobre todo los gastos del presupuesto general del Estado no reflejan todo el gasto público en el país. Están fuera las empresas públicas, está fuera la banca pública, está fuera toda la seguridad social y está fuera los gobiernos descentralizados. Una parte del gasto público la conocemos y la discutimos ahora, otra parte ni siquiera la conocemos y jamás la discutiremos. Muchas gracias.